Hoy en el Lunes Internacional de Así Somos, revisaremos las impactantes explosiones que se dieron en Corea del Norte, en una ciudad fronteriza con China. Además, revisaremos el impactante registro de la explosión en Beirut, que afectó a una oficina de la BBC en el Líbano, y analizaremos cómo llegaron las 2.750 toneladas de nitrato de amonio al puerto donde explotaron. Revisaremos también la entrevista exclusiva que nuestro portal web www.lared.cl realizó al experto ufólogo Sixto Paz sobre los últimos avistamientos de objetos voladores no identificados en el mundo. Los invito para que escuchen la entrevista que me han hecho, en donde hablamos en profundidad sobre la gran oleada de avistamientos OVNI de este año 2020. Y en nuestra sección Proyecto OVNI, analizaremos el impactante avistamiento en Puerto Aguirre, al sur de nuestro país, y revisaremos el testimonio del joven que logró grabarlo. Todo esto y más, hoy en un nuevo Lunes Internacional de Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva semana en Así Somos. Hoy, como ya es costumbre, la agenda internacional se toma nuestro programa. Tú puedes comentar en las redes con Internacional AS. Y vamos a partir con lo que ha acaparado Monty, Salfate y Lama todos los portales de noticias en las últimas horas, porque en esta jornada, Salfate, y con diferencia de horas muy escasa, se vieron explosiones por gas en Rusia y Estados Unidos. Sé que tienes toda la información, pero la pregunta cae de cajón. ¿Esto es casualidad o se está orquestando algo mucho más grande que nuestros deseos de una vacuna? Eso pareciera, querido amigo, porque finalmente esto incluso ha sido anunciado, como muchos conspiranoicos han colocado sobre la palestra, respecto a la famosa portada de Economist, que después de la pandemia se venía una temporada de explosiones. Nadie podía entender qué podría significar semejante mensaje, y es exactamente lo que está ocurriendo. Pero nos vamos a Rusia, querido amigo. Convoco el titular del mostrador.cl, donde ahí dice perfectamente en blanco y negro: explosión en gasolinera en Rusia deja al menos 12 personas heridas. Esta explosión a pleno día, ahí la estamos viendo, mira, atención. Es impresionante. O sea, probablemente cuando uno la compara con la explosión de Beirut, nada parece tan gran cosa, pero borren eso de su memoria y dense cuenta que estamos hablando de una explosión tremendamente gigante. Entre las personas heridas incluso hay algunos bomberos, varios, por supuesto, en estado completamente grave, y obviamente la onda expansiva generó rompimientos de vidrios y también una serie de daños en las infraestructuras de los edificios aledaños. Ahí tenemos otra toma. O sea, no deja llamar la atención. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que es demasiado casual con respecto a lo de Beirut y con otra que ya veremos en Estados Unidos, que pasó, como bien decía Michael, con diferencia de apenas unas cuantas horas nada más. Oye, perdóname, pero la explosión, ahí te queda claro que es una gasolinera, porque el fondo del fuego que después se disipa denota que ya se terminó de consumir el combustible en el fondo, y después solamente queda el incendio de los cimientos. Ahora, eso también te demuestra que una gasolinera, nosotros, por ejemplo, lo tomamos como algo que está entre medio del camino. Incluso venden chocolate, dulce, un montón de cosas, pero es un lugar que igual es peligroso, hay que tener mucho cuidado. En algún minuto se hablaba del uso de celulares, no sé. Estas cosas como que a mí, como nos están desconfinando, estas cosas a mí me asustan como para mi vida personal, no como ya saliéndome del programa. Como que estas cosas son las que digo, paso a echar benzina, ¿no? ¿Cachai? Pero lo digo de verdad. Ahora, en todo caso, y volviendo a lo que decía Juan Andrés, no deja de ser llamativo que en las dos potencias de las cuales terminamos hablando todos los lunes, las dos potencias que están en todos los medios, en todos los diarios del mundo, tengan exactamente una explosión similar, porque las dos tienen que ver con combustible el mismo día. Yo creo que eso da para pensar. Yo no sé si esto será como para, a diferencia de las fake news, para distraer de otras cosas, pero es muy llamativo por lo menos.
No sé, pero sí da mucho miedo por lo mismo que dices tú, Lama, porque uno pasa a una estación de servicio muchas veces como con un fin hasta recreacional, cuando te vas a la playa y te pasas a comer algo. Esto es algo que podría pasar en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que sí hay que investigar es por qué se produce esa explosión, qué es lo que incita ese fuego, o sea, qué es lo que prende ese fuego finalmente, porque las gasolineras no explotan porque sí. Ahora, hay otro tema súper importante, y es que en diciembre del 2013 hubo 2 explosiones de ataques suicidas islamitas ahí mismo en Belgrado. Por lo tanto, la gente tiene como muy en su memoria reciente esto de las explosiones y rápidamente lo asocian a actos terroristas. De hecho, en ese año, que fue hace 7 años ya, hubo muchos muertos, decenas de muertos y heridos, fueron ataques súper dolorosos. Fue también muy fuerte de presenciar, el relato de las personas que estuvo ahí fue tremendamente desgarrador. Entonces, claro, si tú ya tienes un antecedente de que hubo atentados terroristas hace pocos años atrás y ves esto de nuevo, el pánico de la gente de Belgrado tuvo que haber sido pero tremendo, porque tú ya no sabes qué pensar. Efectivamente puede haber sido un accidente o también puede haber sido una cosa orquestada. Es verdad, porque todavía no se sabe mayor antecedente. Claro, porque es muy reciente, todo se está como recién tratando de sacar algunos datos, cifras de personas lamentables fallecidos, personas heridas, personas ahí que tengan que sacar algún tipo de escombros, como en el caso de Estados Unidos, que ya lo vamos a revisar, y que había personas efectivamente, sobre todo se hablaba de niños que habían quedado atrapados. Salfate, ¿podemos entender por qué uno dice, yo por lo general digo, noticia mata noticia? Y uno podría pensar que acá se quiere generar una noticia más grande para desviar un poco la atención de los problemas reales que se están viviendo hoy en día, tanto en Rusia como en Estados Unidos. ¿Podemos explicar un poco la importancia? Porque explosiones uno lamentablemente puede vivir, pero la importancia de que sean esas 2 potencias con escasa diferencia de horas y con el mismo elemento característico. O sea, acá no es por ponerse conspiranoico, pero uno dice, oye, 1 más 1 es un poquito más que el yogur. Ahora, tú tienes mucha razón. Lo que pasa es que, a ver, entendamos que la madre de las explosiones de la década, y por supuesto de este año, es la explosión de Beirut, en el cual tenemos nuevos antecedentes y que ya vamos a ir a ese tema. La verdad es que eso hoy día tiene el inconsciente colectivo muy atrapado. O sea, es una imagen que hasta cierto punto, absolutamente, llegó a comerse el tema de la pandemia, ¿cierto? Hubo una pausa en el COVID-19 a partir de esta noticia que de cierta manera, digamos, pasó al primer lugar de importancia y que todavía está en pleno desarrollo, donde incluso obviamente terminó votando a todo un gobierno. Entonces, ahí lo que tú preguntas, Michael, me parece tan atinado, porque pareciera que sí, que en el inconsciente colectivo existe que una explosión es la nueva amenaza, es el temor, es donde tenemos que focalizar nuestra atención y que ocurra en estas 2 potencias, como decía Lama y como decía la Monty, que además hay una memoria reciente, obviamente, que es tremendamente más trágico y que ha sido vindicado, obviamente, como ataques terroristas. La verdad es que todo se desplaza, es como que es una bomba para hacer estallar otros males. O sea, los racimo, como es como un dolor más grande que finalmente desvía la atención para otras cosas. Nosotros tendríamos que tratar entonces de entender esta explosión, qué tipo de noticias desvía actualmente en Rusia. Actualmente se está hablando de desarme, hay problemas políticos, hay un descontrol absoluto del COVID-19, y si que bien Rusia no ha estado precisamente dentro de la noticia de la pandemia, la verdad es que las críticas siempre finalmente han terminado sacando al presidente Putin esa área. Ahora, como tú bien decías, no es la última. La verdad es que en la tarde Lama nos llega con este par de noticias que lo que nos llamó la atención precisamente, como decía Michael, es la poca diferencia de hora. Atención con este titular de Infobae que habla de que explosión de gas en Baltimore, 3 casas quedaron destruidas. Imagínate el nivel de la explosión. Murió tan solo, menos mal, una sola persona. Sin embargo, se habla de que hay 5 personas que todavía estarían sepultadas y que obviamente están en pleno rescate. Atención con esto, que mira, no, qué fuerte. No quedó nada. Es una explosión, parece un ataque obviamente focalizado. Se supone que es una explosión de gas, pero aún así la explosión de gas en la cual nosotros como Valparaíso tenemos una referencia por
por las cañerías antiguas que no alguna vez prácticamente destruyeron prácticamente toda una cuadra. La verdad es que aquí está súper confinado a estos 3 hogares completamente, donde parece que el gas de una terminó obviamente reventando en algunas fugas de los vecinos. Pero como pueden ver, digamos que la sacaron barata. Que haya solo una persona fallecida entre medio de todos esos escombros, a mí me parece que la sacaron relativamente barata. Y ahí es donde voy con Michael. Parecieran explosiones controladas. Esas son en donde los fallecidos son, aquí uno, en Rusia ni uno hasta el momento, pero con una gran cantidad de desastre a la vista. Y ahí pareciera que hay algo que está. Perdóname, te voy a decir una cosa, porque estas son las... Mira, ha sido un año complejo, estamos todos desconfinándonos, pero nos dijeron en el fondo durante el primer semestre de este año que el único lugar seguro donde podíamos estar es nuestra casa. Porque es el lugar donde nos vamos a contagiar con COVID. Cuando estáis viendo que el lugar seguro, donde supuestamente tú estás aislado de poder controlar una enfermedad, por una cosa tan común como una fuga de gas. Yo hace poco tuve un problema con una fuga de gas acá también. Entonces, lo estoy perfecto, que puede terminar, y agua, maestro, y todo, puede terminar haciéndote sentir que ese lugar donde tú estás seguro ya no lo es. Exacto. Y me parece que eso es bastante complejo, porque tú decías anteriormente, hablan de una temporada de explosiones. Si van a ser de este nivel en hogares, en cuadras, en lugares donde las personas están confinadas y se sienten seguras, me parece que es un mensaje durísimo, porque te está indicando que la política del terror y la política del miedo va a ser la que se va a instaurar durante el tiempo. Excelente, absolutamente. Sí, y lo otro también que es devastador para toda la gente que también habita alrededor de esa casa, porque ver esa tragedia en vivo y en directo, imagínate para todos quienes van a estar sin hogar, que perdieron todo, aunque sea una persona fallecida, o sea, es una persona que no tendría por qué haber muerto. El desastre de verdad es tremendamente doloroso, y aquí también un tremendo reconocimiento al cuerpo de bomberos de Estados Unidos, que es tremendo, bueno, como la mayor cantidad de cuerpos bomberos de todos los países en el mundo, porque funcionan tan bien, con tanta pasión, son tan admirados, son tan capacitados. Y aquí, mira, el otro día leí un tuit que me dejó esta frase dando vuelta por muchos días, y hoy día se la cito a ustedes, que decía: la pandemia nos ha demostrado que quienes menos ganan son los más esenciales. Y claro, algo así ocurre con el cuerpo de... Sí, exactamente, y eso lo hemos podido comprobar. O sea, imagínate, no pasa el camión recolector de basura y queda la escoba. Y así con otros tantos servicios que nosotros de pronto subvaloramos, y deberían ser trabajos muy bien pagados o mejores pagados al menos. Y de hecho algo así pasa en Estados Unidos. De hecho ellos tienen un déficit de personal importante. Ellos están constantemente haciendo llamados a los voluntarios, y eso que en Estados Unidos a los bomberos les pagan. Entonces, tienen bajo financiamiento, siendo Estados Unidos uno de los países más ricos del mundo, o el país más rico del mundo antes de la pandemia. Entonces, a veces también quitarle valor a trabajos tan importantes y esenciales como bomberos, a nosotros nos debería esto hacer el ejemplo más palpable de que instituciones como los bomberos no los podemos dejar de lado. Y hace poco también, no recuerdo si fue antes de pandemia o por estos meses de pandemia, que también le habían cortado el presupuesto a nuestros bomberos de Chile, y también ahí había habido... Durante la pandemia. ¿Cierto? Durante la pandemia. Claro. Entonces, claro... Después le hicieron un show político, después hicieron hace como un par de semanas atrás. Era un presupuesto aprobado, que después no llegó. Claro, lo tuvieron que revocar. Entonces, que esto nos sirva de ejemplo, que instituciones tan esenciales no pueden ser ni mal pagadas ni recortar presupuestos. Absolutamente. Claro. O sea, de hecho, no solamente sirven en este tipo de situaciones, colgando un poquito lo que decía Monty, en el estallido social ellos jugaron un rol muy importante justamente para el resguardo de todas las personas que se juntaban a manifestarse. Ahora, hay que decir los que únicos bien evaluados. Los únicos bien evaluados, Alpate. Es toda la razón. Hay que decir, sí, que acá en Chile, en el fondo, los bomberos tienen una lógica de por qué no quieren un sueldo, pero sí es necesario darles dinero para poder tener su infraestructura. Me quiero quedar con las palabras que decía Lama también, Salpate, porque, a ver, uno ve estas imágenes, las que nos están acompañando ahora, y efectivamente yo lo primero que digo es como... Es un forado, un hoyito, me parece que siento yo desde la ignorancia que se ve muy controlado, pero muy controlado, en el cual yo te empiezo a dar la doctrina del terror. En el fondo, ten miedo porque en ningún lado estás seguro. No estás seguro afuera con el COVID,
no estás seguro en tu casa, que era tu gran burbuja. Entonces ahí yo... Eso es terrorismo. Mi lado conspiranoico. Eso es terrorismo, güey. Ya, pero mi lado conspiranoico, lo primero que habría dicho es, no, acá Donald Trump lo que quiere es noticia, tapa noticia, olvidarse las malas cifras del COVID y empezar a hacer estallar. Pero después lo pienso un poquito más y digo, si esto es una conspiración, claramente no viene de parte de Donald Trump. Claramente no vendría del lado de ella. ¿Y sabéis por qué creo que no? Sé que vamos a hablar en un rato más de una noticia casi de último minuto, porque hoy día pasó algo, un atentado, voy a usar yo esas palabras, en contra de Donald Trump. Tiroteo, un tiroteo. Me hago cargo, un tiroteo por lo menos. Pero ahí yo digo, Salfate, si esto es conspiración, puede ser una conspiración contra Donald Trump. En el fondo, como decirle al mundo, oigan, ustedes con este señor de presidente, a los estadounidenses, no están seguros, ni fuera ni dentro de su casa. Recordemos que todo lo que pasa en torno a Estados Unidos, bajo mi juicio, que de experto tengo cero, no lo podemos analizar si no es con las elecciones. Y las elecciones sí, las viene perdiendo Donald Trump. Pero yo creo que se tienen que asegurar que la pierda. Entonces, así les doy terror a todos los ciudadanos, ¿o no? Absolutamente. O sea, hay que entender que la figura de Donald Trump en estos momentos sigue siendo muy potente. En una balanza que es bastante curiosa. Lo que estaba diciendo Michael hace un rato es algo que ocurrió hace muy poco y que en pleno discurso el actual presidente de Estados Unidos se ve interrumpido porque comienza un tiroteo a poca distancia de la Casa Blanca. Ya vamos a hablar de aquello. Pero, ¿dónde está la balanza en la cual actualmente se mueve Donald Trump? Por un lado, es una persona que a todos los tenía felices porque los tenía con pegue, con plata, y que después por el mal manejo entre el COVID, George Floyd y un largo etcétera, finalmente se fue a pique y hoy día el país está prácticamente arruinado. Es mucho decir, pero claramente es la peor recesión económica en décadas. Entonces, por un lado, algunos lo ven como un héroe, porque con la valentía, no es valentía, con el exabrupto que lo caracteriza, se ha ido con todo lo que conocemos como los poderes fácticos que él llama el Estado profundo. Se ha ido contra las nuevas tecnologías, contra la vacuna, la OMS, a China se la tiene pedida, etcétera, etcétera, y a algunos pareciera que es como un defensor que pertenecía a la élite, que nos mantiene completamente como borrego y que él se separó y que estaría defendiéndolo. Pero por otro lado, no podemos olvidar que estamos hablando de un tipo misógino, racista, del muro, etcétera, etcétera, que divide México con Estados Unidos. Y entonces hay acá que se está cuajando porque estos dos extremos que lo ven como superhéroe y como una persona maldita que ojalá se vaya lo más pronto posible, lo único que ha quedado de esta mezcolanza es que todos le tienen ganas y no son pocos quienes han dicho que él no va a terminar su periodo por dos razones. Algunos, incluso en donde hasta meto la parapsicología, dicen que se va a mandar un cagazo pendiente de los que ya se ha mandado tan grande otro que más. Va a tener que renunciar otro más grande. O sea, uno como todavía no hemos visto, se supone, o que claramente van a querer atentar contra su vida. De hecho, Donald Trump se ha estado diciendo que él, previo a las elecciones, mira, contra todo pronóstico, se va a mostrar cada vez menos porque ha empezado a entrar en esta especie de miedo por su propia existencia. Piensa que él se ha convertido, obviamente, en un foco de interés para aquellos que quieran eliminarlo, como por otras razones, pero hasta cierto punto similares, así como asesinaron a JFK en Dallas cuando él, entre ciertas cosas, impedía ir a la guerra de Vietnam y que apenas fue sustituido. Pero vamos, ojo, las imágenes que estamos viendo tienen que ver con el discurso que pasó hoy día, que en pleno discurso comienza un tiroteo y todo el servicio de seguridad se le va encima al presidente y lo tiene que sacar. Y esto tiene una conclusión, porque esto continuó 8 minutos más tarde y eso es lo que vamos a ver más adelante, queridos amigos. Salfate, estamos hablando de explosiones y hay otra noticia que también se toma la agenda internacional, que son estas explosiones en la frontera de Corea del Norte, también una serie de explosiones, acá no una, con China, claro. Imagínate, mira, pasa lo siguiente.
delicado. De China, digamos, tiene una serie de países vecinos que entre todos le tienen ganas y que han sabido bloquearse económicamente muy bien, pero que saben que tienen a todo el mundo de enemigo prácticamente, y cualquier cosa que pase la frontera con China es tremendamente delicado en estos momentos. Y eso pasó. ¿Y de quién ni más ni menos que de Corea del Norte? Infobae.com nos trae el siguiente titular que dice: una serie de explosiones. Continuamos con las explosiones, señores. ¿Cuánta razón tenía la portada de Economist después del COVID? Temporada de explosiones. Esta vez en Corea del Norte, que, ojo, causó más de 10 muertos y decenas de heridos cerca de la frontera de China. Pyongyang, Beijing, eso es, no se han pronunciado. Imagínate, nunca había ocurrido que frente a un hecho tan potente, y valga la redundancia, tan explosivo, ninguno de las capitales, ninguno de los gobiernos centrales haya querido decir nada todavía al respecto. Yo creo que está, o sea, a mí me da la impresión que están poniendo a todos, digamos, sus espías, informantes, diciendo ya, ¿qué pasó acá y por qué? Y cuénteme qué viene a continuación, porque están esperando que juegue. Este es el momento donde los dos ajedrecistas están mirando el tablero y están haciendo todos los cálculos con las movidas a futuro. Y nadie hasta ahora se ha pronunciado, pese a lo impactante del hecho que estamos viendo: 10 personas fallecidas, montón de heridos, muy cercano, peligrosamente cercano a la frontera con China. O sea, temporada de explosiones. Perdónenme, esto no es casualidad. No, pero es que no, ¿sabes qué? Perdóname, me parece ya hablar de temporada de explosiones como cuando hablamos de temporada de incendios, porque no puede ser eso. ¿Cachai? Porque antes era temporada de patos, por ejemplo, cuando era chico, pero ya... Claro. Esto, o de conejos. O de conejos. Es un chiste muy viejo, Roldán, muy viejo. Oye, es de monito animado. Pero fíjate, cáchate, pero repasemos, mira, Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte. Todo calza. O sea, son las 3 del lunes de Así Somos. Las 3 claro, porque lo ves súper buena, pero me decís que estas 3 explosiones son en países con menos importancia mediática. No digo que otros países no tengan importancia, sino con menos importancia mediática. Yo creo que no estaríamos hablando de esto. Entonces, me llama mucho la atención dónde están ocurriendo las explosiones. Ahora, por otro lado, me parece que yo no sabría decirte si... Yo no sé si los coreanos tienen algo contra los chinos. Lo que sí tengo claro es que contra los chinos tienen algo los gringos. Exacto. Sí, pero, entonces, este tipo de expresiones como... Sí, a mí igual me llama mucho la atención porque Corea del Norte sigue dependiendo mucho de China. Ellos le exportan, por ejemplo, carbón a China, y de hecho China también es uno de sus principales proveedores. O sea, hay una relación comercial ahí muy directa y muy importante. Entonces, no les convendría tener conflictos de este tipo. Además que, claro, en un pasado ambas naciones eran súper amigas, hoy día ya no son tan amigas porque también China está como muy de acuerdo con la desnuclearización de Corea del Norte. De hecho, es como una relación bien ambivalente, porque China sí está de acuerdo cuando se le ponen estas sanciones internacionales a Corea del Norte. Pero, por ejemplo, cuando han habido las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte, como las que hablamos en la semana pasada con relación a las mujeres, que se evidencia, pero no es que pase ahora, eso viene pasando hace mucho tiempo, y no solo con las mujeres, sino que también con los ciudadanos en general, incluso hasta con los niños. Entonces, China no quiere bloquear, o más bien dicho, insiste como en bloquear las iniciativas de responsabilizar a Corea del Norte por la violación a los derechos humanos. Entonces, claro, es que es como el diablo vendiendo cruces, porque China es bueno para eso. Exactamente, tiene como tejado de vidrio, entonces con qué cara no se pueden meter por moral. Exacto, entonces es como una relación que está como de amor y odio, pero a la vez igual se terminan queriendo. Entonces esta explosión a mí me hace mucho ruido, no sé. Por algo no han dicho nada. Un paréntesis, solamente para Lama, que habéis dicho algo, que una explosión ocurre en un lugar, ojo, no significa que los del lugar le hicieron. O sea, si yo quiero armar un problema, genera una explosión desde fuera. O sea, con todo lo que está pasando, claramente esto puede ser el inicio de un conflicto que puede provenir de otras manos, de espías, personas que no están contentas con el gobierno y que están financiados desde fuera, como se ha hecho en cuantas guerras, y que Estados Unidos generalmente se ha dedicado a hacer este tipo de estrategia de financiar al enemigo de tu enemigo, o incluso a los disidentes vecinos de tus enemigos. No hablamos de aviones la semana pasada dándose vuelta por todos estos sectores. Perdón por la mala memoria. ¿Era en Rusia? Sí, en Rusia, con aviones gringos, Estados Mala Unidos. memoria. En Corea del Norte lo que pasaba
Claro, en Corea del Norte lo que habíamos hablado también tenía que ver con estos panfletos que se lanzaban con esta especie de globitos. Oye, me pasa que yo entiendo la lógica que todos están usando, pero me preocupan las cifras, sobre todo cuando hablamos de Corea del Norte, porque ya Salfate nos dijo 10 fallecidos, no hay una información concreta. 10 explosiones. No es 10 explosiones. Eso, lo que vimos son 10 explosiones. Así. Y había 10 fallecidos también. Entonces, a lo que voy es, Corea del Norte no es un país que entregue las cifras de manera muy oficial. Ellos no son muy aptos a la verdad. China tampoco. Recordemos que la semana pasada también lo comentábamos. El sistema sanitario de Corea del Norte, ellos no ponen dinero ni en investigación médica, mucho menos en los hospitales. Estaban llamando a que en los mismos hospitales hicieran su remedio y los médicos decían, compadre, no tenemos con qué, no tenemos insumos, no tenemos absolutamente nada. Entonces temo que esa cifra pueda ser incluso mayor, más tomando en cuenta Corea del Norte, que todo lo hace tan oculto. Si es Corea del Norte quien hizo la explosión o se le hicieron a ellos, creo que nuevamente la gravedad recae en los ciudadanos de Corea del Norte, ciudadanos, como bien destacaba Monty, y me parece súper positivo que lo destaquemos cada vez que podemos. Son violentados constantemente. Mujeres fue el capítulo del lunes pasado, pero los niños también son violentados en ese país con la doctrina que les están imponiendo. Entonces, al final, las grandes esferas se pelean, ven este ajedrez, como decía Salfate, y son los ciudadanos los que siguen perdiendo. Exacto. Y solamente recalco, si es que ninguna de estas capitales, ni Beijing, ni Pyongyang, ¿cierto?, de Corea del Norte y China, han dicho nada, a mí me parece que están viendo qué es lo que ocurrió, porque quizás ellos no tienen la respuesta. Y si ellos no tienen la respuesta, está peluda la cosa, de verdad. O sea, esto es preocupante, porque sabéis que esto ha llegado a un punto en donde efectivamente se invaden espacios aéreos, se acercan portaaviones a fronteras, digamos, que son delicadas, digamos, y ultrasensibles. Entonces están jugando con los límites, están viendo hasta dónde llegan y, para variar, quién es amigo de quién. Entonces, esto lo siguen empujando y hacia adelante. Esto nunca ha retrocedido, nunca se ha calmado. Y qué terrible fue que se haya pospuesto esta reunión de estos grandes mandatarios, donde estaba invitado China, Rusia y Estados Unidos, Norcorea, para ver si por ahí, para ver si por ahí, digamos, ponerse de acuerdo con algo. Sin embargo, en septiembre tendría que venir esa reunión. Vamos a ver. Ojalá que no pase nada algo peor antes de septiembre, que nos queda un poquito más de un mes todavía. O sea, un poquito menos de un mes. Atención, la madre de las explosiones, en esta, al parecer, temporada de explosiones, como hemos llamado, obviamente la que más llama la atención y sigue haciendo noticia es la explosión en Beirut, que es una cosa impresionante. La cantidad de personas fallecidas, sobre 150, los heridos, las personas desaparecidas, es un desastre de proporciones inauditas. Llegó a votar un gobierno completo esto, y todavía no está esclarecido cuál es la verdadera naturaleza, pero si bien tenemos los antecedentes oficiales de aquello. El caso es que una periodista del servicio árabe de la BBC, cuyo nombre es María Pumi, estaba hablando, ¿cierto? Estaba haciendo una entrevista por Zoom respecto a energías renovables y sostenibles. La verdad es que ella está en mitad de cuando de repente se ve lo siguiente. Mira, atención, mira, súbale, señor director, tenemos el registro desde la oficina de la BBC en Beirut. Mira. أهلا بك سيد فيصل. أهلا وسهلا سيدتي. في البداية ممكن تعطينا لمحة عن الانفجار في لبنان. نرجع الكاسيت البارح ما قدرتش نعس، كنغمض عينيا كنشوف البيت غادي تقلب عليا. ما عرفتش شنو واقع، واش انفجار، واش غيكون انفجار من بعد منه. صادف انني كنت في المكتب بوحدي، يعني من المكتب تقريبا كل شيء دمر، لانه كاين الزجاج اللي على الاطراف تهرس، كل شيء تقلب على جنب. احساس صعيب صراحه.
حالتي هي كحالة باقي الناس اللي عاشوا هذه اللحظة. يمكن كاين أشخاص اللي عاشوها بشكل أشد قسوة. أنا ممكن حالتي غتبقى بسيطة قدام الناس اللي فقدوا أشخاص اللي توفاو. كاين جثث اللي متفحمة، كاين أشخاص اللي باقي في عداد المفقودين. Imagínate el nivel de impacto de estar en plena entrevista y tú a la distancia en Marruecos, que era donde estaba esta persona siendo entrevistada por esta periodista. Al principio no logra entender porque parte de las comunicaciones quedan congeladas, se interrumpe y luego cae en cuenta porque el video retoma la acción, vale decir, lo guarda en el buffer, lo guarda en la memoria y luego de estar congelada la imagen sigue de donde había quedado congelado y ahí es donde él logra más o menos entender que han sido víctimas de algún tipo de atentado, uno podría pensar. En este caso ya sabemos que es una explosión que abarcó ni más ni menos que 10 kilómetros en cuanto a su onda expansiva. Es de alto impacto. Hoy día estamos viendo imágenes que están resumiendo el estado, la foto actual del planeta y la verdad es que son todas imágenes que son, obviamente que no dejan a nadie indiferente. Oye, Salfate, es impactante el video, como tú lo dices. Además, ella explica que de alguna forma estaba sola en la oficina. No entender esta situación es como que ni Dios lo quiere en este momento sucediera algo cerca de la casa de alguno de nosotros y efectivamente la cámara se te va negro, se ve el impacto del entrevistado, de hecho le pasa como la cámara de otra persona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú ya lo decías, según las cifras iniciales se habla de que entre 3.000 y 5.000 millones de dólares va a salir más o menos todo lo que tienen que ir arreglando. Cifras iniciales te estoy hablando, o sea, puede aumentar mucho, mucho más y esto ya por lo menos ha traído esta explosión. Dos cosas. Primero, un debate eterno de quién tiene la culpa, y sé que lo vamos a hablar más adelante. Si tiene la culpa el gobierno, tiene la culpa la aduana, ya hay una investigación ahí por medio. Pero además, hoy día, noticia de este lunes, el jefe de gobierno, el primer ministro, anunció justamente en una conferencia de prensa que todo el gobierno renunciaba. Y quiero leer textual lo que él dice, porque abre de alguna forma otra arista. Dice, hoy anuncio la dimisión de todo este gobierno. Los sistemas de corrupción son más grandes que el Estado. Ese fue parte de su discurso justamente. Algunos no han leído bien la revolución de los libaneses del 17 de octubre. Era contra ellos, pero no lo entendieron, agregó. Y él habla, es bien impactante, porque además este gobierno se formó en diciembre, estaba desde enero ya ejerciendo, porque ellos también en octubre vivieron, no sufrieron más bien dicho, un estallido social que terminó con el gobierno anterior para que entrara este gobierno donde el jefe de gobierno es este primer ministro, el presidente es el jefe de Estado. Habían empezado el fin de semana a renunciar algunos ministros, por decirlo de alguna forma, pero ahora ya continúa la explosión social. Por eso renuncian, porque continúan las manifestaciones violentas. Tienen la tasa de cesantía en este momento es de un 25%. 25%. Nosotros vamos para allá, así que... Nosotros vamos, ojalá que no, pero el descontento, como bien dice Lama, es tremendo. O sea, esto continúa. Ahí dais cuenta... muy cortamente, ahí te das cuenta que a Nostradamus lo sacan a pasear solamente cuando pasan otras cosas más grandes, pero yo creo que en este tiempo me dediqué a leerlo. Te juro que de lo que más hablo son historias, es que la gente se va a rebelar contra los poderosos, que la gente no va a aguantar más. En el mundo entero. Te lo juro, en todas partes, pero si se está dando desde el año pasado. En las lecturas de Nostradamus sale clarísimo, lo repito. Una buena noticia eso, ¿eh? Una buena noticia, maestro. En el fondo vamos a recuperar lo que sentimos que de alguna manera es nuestro, ¿no? Exacto. Y hay sumándome a eso, hay varias predicciones que han hecho algunos entendidos que este es el año en donde empiezan a caer las grandes instituciones, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y lo que se ve, claro, en el Líbano es súper triste porque ellos vienen con una historia catastrófica. De hecho, ese conflicto social del que tú hablas, Michael, ya viene desde hace por lo menos 7 años con mucha discusión política, social. De hecho, ellos están con un tercio de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Hoy día es uno de los países más endeudados del mundo. Recordemos también que en Líbano 1 de cada 4 habitantes de ese país es un refugiado de guerra, por lo tanto es un país que le ha tocado muy duro. Y ¿sabes lo que más me da pena de ver la realidad actual del Líbano? Es que ellos, antes de su guerra civil, eran como un oasis en medio del desierto. De hecho, le decían el París del Medio Oriente, porque ellos eran la plaza financiera de todos los excedentes petrolíferos de la región, tenían un sistema bancario súper poderoso, siempre vivieron muy bien del turismo, o sea, era un país muy, muy rico.
y que después exacto, después de las guerras, de las ocupaciones militares, de lo que pasó con Hezbollah, que se dice que también Irán gobierna, entre comillas, a través de ese grupo militar. Entonces es una realidad súper triste, porque es un país que lo tenía todo. ¿Y cómo un país puede llegar a eso? Se repite la historia. Venezuela. Muchos entendidos, claro, dicen los entendidos en análisis político internacional, dicen que los países quiebran cuando las instituciones también se caen. Ojo con eso, que le puede pasar a cualquier nación. Exactamente. ¿Y qué ha dicho la iglesia de esto? Nada. ¡Atención! Lo mismo que vamos a continuar, exacto, en Beirut, porque hay una pregunta que es la que nos tenemos que hacer y tenemos en Así Somos la respuesta. ¿Cómo llegó este material explosivo que estaba guardado por años ahí? Hay un chileno empresario que dice que no quepa la menor duda que eso fue producto de un misil y que tiene pruebas de aquello. Y no solo eso, tenemos hoy día en Proyecto OVNI el que debe ser el registro más impresionante en lo que va del año, y pasó en Chile. Impactante avistamiento en la Patagonia. Ojo, que vamos a conversar con el autor de este registro. Todo eso y mucho más. El atentado que casi, obviamente, interrumpió el discurso de Donald Trump. A la vuelta de esta breve pausa comercial, no se vaya. Es como un avión ovni, así que estaba volando. No, pues sí, es lo se mismo. cambió de lugar y cambió de color. Sí, es lo mismo. Vamos a ver un titular justamente de la BBC que habla de cómo es que llega este cargamento hace ya varios años al Pate. ¿Cómo es que llegó este barco con el cargamento de nitrato de amonio? Exactamente, mira, lo que pasó, veamos de partida el titular que nos coloca a través de la BBC, que dice lo siguiente: la explosión, dice ahí en Beirut, cómo llegó al Líbano la mortal carga de nitrato de amonio que causó la devastadora explosión en el puerto de la capital libanesa. Entendamos que ese material está hecho o se utiliza en gran parte para hacer explosivos, digamos, siendo que son el uso mayor para lo cual se emplea. La cantidad, 2.750 toneladas, es prácticamente tener una pequeña bomba atómica ahí encerrada, que estuvo 6 años en el puerto de la capital y que ha cobrado más de 130 fallecidos y 5.000 heridos. Esto pasó el 2013, cuando un barco arrendado por unos rusos y con una bandera de Moldavia, ese nombre, el barco se llama MV Rusos, finalmente tratando de hacerla del pillo para no pagar impuestos, llega ahí y finalmente es confiscado, al igual que con toda su tripulación. No pudieron dar obviamente las explicaciones para poder legalmente estar con toda esa cantidad de material explosivo. ¿Y qué hicieron? Lo confiscaron, lo agarraron, lo embodegaron y ahí quedó por tanto tiempo, entendiendo lo complejo, lo tremendamente peligroso que en el puerto principal de la ciudad tú tengas esa cantidad de material explosivo, que bastaría una chispa, que suponemos que es lo que ocurrió para la explosión del cual todo el mundo está enterado. Ese es el barco ruso que se las quiso dar de vivo para no pagar los impuestos que pertenece a un privado y que finalmente fueron completamente confiscados y retenida toda la tripulación por harto tiempo, tratando de entender de cuáles eran las verdaderas intenciones. Eso no lo han explicado también. Se dice que era un pedido interno dentro del Líbano, y otros dicen que desde ahí, a través de tierra, iban a hacer distribución de este material a distintas localidades que ellos no podían explicar, al parecer, del todo cuál era la intención y cuál era el fin, digamos, de acumular este material tremendamente explosivo. Así que eso es 6 años ahí atrapado y finalmente, digamos, la lógica te indica que yo no sé si ellos tienen alguna institución que vela, digamos, por la seguridad del peligro que eso conlleva, pero bueno, el resultado está a la vista y hoy día obviamente la onda expansiva llegó a votar todo el gobierno que, como decía Lamonti, partió en diciembre. Ahora, hay un detalle, dos detalles en realidad. Primero, me parece que hay sin duda una negligencia de parte del Estado, pero ya como contaba antes Lamonti y Roldán, pareciera que no son los mejores... No son los mejores políticos los que tienen allá. Bueno, en general nadie tiene buenos políticos en ningún país del mundo. Tejado de vidrio acá. Exactamente, pero claro, me parece que tener almacenado eso es complejo. Ahora, si tú revisáis los videos, y acá me quiero detener porque a mí me cuesta creer que la culpa
es completamente de este nitrato de amonio que se encontraba en Beirut. Porque ya hay un incendio. Ajá. Si tú te das cuenta, visto las imágenes, ya explotó algo cuando de repente alcanza esta bodega y provoca la explosión expansiva. Es verdad. Entonces tú me decís, ¿cuál será la razón? ¿Qué fue lo que provocó el incendio en un principio y el humo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en pantalla? Porque mira, fíjate, eso es lo que está ocurriendo y ahí es cuando alcanza la bodega donde está el nitrato. Entonces, acá hay mucho que investigar y a mí me parece que, más allá de que hemos hablado de esta conspiración hoy día, hay gato encerrado. Dejaste a Beirut también sin su puerto principal. Me imagino que un puerto en el cual hacían uso de los países que se encuentran alrededor también. Entonces, acá hay algo, acá hay gato encerrado. Yo no me quiero quedar y no quiero parecer como que son conspiranoicos, así somos, se pasan. No, pero el que hay gato encerrado, hay gato encerrado. A mí me cuesta creerme a buenas y primeras lo que te quieren contar. Yo creo que ese es el rol principal del periodismo. La primera información la escucháis, pero si ya esto será real, no, voy por la siguiente. Es que buen punto, pues liquida el comercio. Es como si iba a cortar a todas las carreteras de Chile. Decía, pero no salgo nomás, ¿no? Pues, ¿y cómo transportas benzina, fruta al resto de los lugares de nuestro país? Obviamente se genera una ruptura de comunicación y economía ya para un país que está bastante problemado por eso. No, y aquí hay que llegar al origen de las responsabilidades, porque por un lado tenemos al dueño de este barco, que no sabemos quién es, no sabemos si se le va a perseguir para que responda de alguna forma, porque una cosa es que le hayan confiscado esta mercadería, que no haya pagado impuestos, que tenga otro tipo de delitos y sanciones, pero aquí estamos hablando de cientos de vidas, de miles de heridos. Entonces, por una parte es ver quién es el dueño de todo ese cargamento, y segundo también las autoridades, porque si tú tienes un barco estacionado, no sé si se dice estacionado, pero si tienes un barco parado... Sí, estacionado. Bueno, ustedes entienden. En Cayama, ya, está bien. Es la idea. Estacionado. Es la idea. Tú no el piloto del barco. 6 años. Claro, o sea, 6 años ahí parado, eso es una negligencia también tremenda por parte del porque habían informes. Habían informes de advertencia de esto. Exactamente, o sea, por mucho que dimita todo el gobierno, no puede ser. O sea, esas personas también tienen que ser perseguidas judicialmente, porque aquí el daño que se ha generado es tremendo. Y ojo con eso, o sea, todavía la búsqueda de personas sigue. Esto va a tardar yo creo que semanas. Ellos levantaron un estado de emergencia por 15 días. Yo creo que lamentablemente con 15 días se van a quedar cortos. No pasa así. Entonces acá también tienes un montón de gente herida. Imagínate a toda la gente que va a quedar también con trauma psicológico por haber visto esto. Nosotros por fuera hemos visto a través de cadenas de chat, lamentablemente se han viralizado tremendamente videos dolorosos donde niños vieron esto en primera persona, donde les explotaron ventanales. Exacto. Donde la gente quedó con esas astillas en el cuerpo, otros con heridas mayores, considerando también la situación país, donde no precisamente están los hospitales con tantos recursos para atender a tanta gente también. Entonces esto es una catástrofe mayor. Ahora, con mucho perito que haya, yo creo que todas las pruebas de cómo se generó el incendio, lo que sea, yo creo que quedó borrado, ¿no? Claro. No se puede ahí, habría que preguntarle ahí a Carlitos Gutiérrez mañana si es que algo se puede encontrar en todo eso. Oye, dos cosas con respecto a lo que se estaba conversando. Efectivamente se inició una investigación y se han promulgado algunos encargados de derechos humanos que temen mucho de que se culpe de inmediato al director general de aduana y al encargado general del puerto. Las investigaciones van enfocadas a ellos principalmente. Lo bueno es que ellos sí pudieron demostrar, o se ha demostrado que ellos entre el año 2014 y el 2017, al menos en 6 ocasiones, le escribieron al sistema judicial para decirles, tenemos un cargamento que es peligroso, hay un cargamento que está varado, hay alternativas, unas más baratas que otras, de poder deshacerse o incluso de vender este cargamento, y ellos nunca recibieron respuestas de parte del sistema judicial. Yo por eso les decía hace un rato que hay una disputa a nivel general de quién tiene la culpa, y esa investigación ya se inició justamente por lo menos de quién tiene la culpa de haber permanecido durante 7 años, como nos decía Salfate, en una bodega todas esas toneladas de nitrato de amonio en una situación en que no estaban con ningún tipo de seguridad, con ningún tipo de resguardo. Otra cosa es justamente lo que dice Lama, porque el nitrato de amonio de por sí no es explosivo.
es explosivo cuando lo juntas con fuego. No es que se haya juntado un poquito de nitrato con otro, no. Es claro, no es que lo mueva y... ¿Quién prendió el fuego? Esa es la gran pregunta. Exacto. Y Salfate, a todos, les quiero contar unos dichos del presidente del Líbano que me llaman la atención, porque hasta ahora estábamos todos como muy, muy claro, mediáticamente hablando, de que esto casi que había sido un accidente. Sí. El presidente del Líbano va un paso más allá y dice lo siguiente, textual, lo voy a leer. No se han especificado aún los motivos de la explosión. Hay posibilidad de una intervención externa mediante un misil o bomba o cualquier otro acto. Él habló y profundizó de hecho después que no descarta en esta investigación que algún otro país haya lanzado o un misil o una bomba, otro acto para detonar esta explosión que, como bien lo decían ustedes, chiquillos, rompe con uno de los puertos económicos, con uno de las puertas económicas principales de todo lo que es el Líbano. Es más, le pidió ayuda directa al presidente de Francia para que los asesore con imágenes a nivel satelital, para que le entregue todas las imágenes para poder ver, Salfate, si efectivamente, por ejemplo, llegó un misil y eso hizo explotar estas toneladas. Exactamente, fíjate que solo un puntito, que la verdad es que nosotros vamos a estar indagando sobre esto, porque uno de los videos, de los montones de registros que hay sobre esta explosión, una corresponde a un chileno que hace negocios, digamos, de alto rango, precisamente en Beirut. Su nombre es Hani Abu Ghazaleh. Se ya ha dado su opinión que él estaba en un barco a prácticamente 2 kilómetros nomás de los 10 donde alcanzó esta explosión, y su registro es uno de los más viralizados en el mundo entero, que lo vamos a mostrar durante esta semana. Y él afirma como negociante, y él explica y compara políticamente lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Beirut, cómo pasa con el Estado, el gobierno y todo lo demás. Él dice, ojo, si se fija bien, ahí cayó un misil, no cayó otra cosa. Y es algo que, ojo, no hay que confundirse con este video que definitivamente es falso, donde se ve que un misil cae antes de la explosión. Eso es falso. Pero sin embargo, este chileno, empresario en Perú, afirma que sin lugar a dudas fue un ataque, y él está enojado y manda a derrocar el gobierno prácticamente, porque dice que no se ha puesto los pantalones y porque no han podido responder frente a esto que es de un ataque enemigo. Imagínate. Oye, y algo muy cortito que agregar antes que cerremos este tema, que a mí no me deja de llamar la atención, y por eso creo que esto no tiene mucha pinta de accidente, porque recordemos que esto ocurre 2 días antes de que se conociera el veredicto de los 4 imputados por el asesinato del primer ministro del Líbano en el año 2005, y que justamente estos 4 imputados estaban prófugos y que eran integrantes de Hezbollah, y por eso también se dice que podrían tener relaciones este grupo paramilitar con la explosión. Entonces yo creo que se hable de una cosa tan fortuita todavía tiene que investigarse demasiado, porque hay muchas cosas que están coincidiendo por estos días. Atención, ojo, ya viene Proyecto OVNI con probablemente el registro más impresionante que se haya hecho este año, y que nos llega precisamente desde Chile, en la Patagonia. Incluso tenemos una conversación con el autor de ese registro. Pero no para, Mike, queridos amigos, porque atención con el siguiente titular de CNN en español. Dice ahí, China sella volvemos a nuestros países de los lunes. China sella aldea en Mongolia interior por muerte por peste bubónica. Algo que prácticamente pareciera como que, digamos, nunca más iba a volver a salir en noticias. Si bien existía ruralmente y en casos tan aislados, hoy día en mitad de la pandemia, la verdad es que esto, ponerle parafina al fuego, la peste bubónica, sin ir más lejos, digamos, ha sido la pandemia más grande que haya conocido la humanidad, extinguiendo prácticamente a todo un continente. O sea, ¿cuántas víctimas cobró? 200 millones de personas, los que usted se imaginará, digamos, o sea, son países enteros, o sea, como todo Estados Unidos prácticamente. Lo que pasa. Pero perdón, te digo una cosa, pero es como, al ser la peste bubónica, tener ser mucho más fatal. Perdona que ya estamos con piranoico entero. Entonces, a mí no es tan contagioso nomás. Claro, no es tan contagioso, pero es más controlable ahora. Sí, a mí me llama la atención que aparezcan enfermedades que parecían erradicadas. Sí, pero ¿te das cuenta que fue esto lo que paró la Junta de los Gobernantes por el desarme nuclear? Entonces,
esto deja un espacio para que pase algo, no sé, bueno, ya no me quiero poner tan terrible, pero la ya estamos en esta Salfate, ya. Ya no nos vamos. Ok, bueno, y finalmente nosotros cuando hablamos de estas cosas, queridos amigos, y finalmente comienzan a pasar. Bueno, pero no es que vamos 10 pasos adelante, pero nos atrevemos con el olfato que quizás muchos sienten, pero otros son más cautos al decirlo. Nosotros empezamos a ver un poco más o menos cuál es el Zeitgeist, como llaman los alemanes, como el fantasma del tiempo, hacia dónde se está desplazando. El caso es que el jueves 6 de agosto, hace nada, se había confirmado la primera víctima por muerte de peste bubónica, que era un paciente precisamente dicha enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que esta persona tiene en el estudio que se le hizo un contacto que incluye a 9 personas directamente vinculadas a ella y 26 con las cuales tuvo otro tipo de contacto. Entonces finalmente lo que lo hicieron fue sellar completamente este poblado y hacer un círculo mucho más sectorizado con respecto a dónde estuvo esta persona y con quién se vinculó, para ver si esto pueden detenerlo y ver si es que no hay otras personas que en los siguientes días presenten un síntoma similar. Ojo, la bubónica es, yo diría, un poquito más terrible que morir por COVID-19, pues los síntomas son terribles, son síntomas, digamos, de parálisis respiratoria con sistema sanguíneo. Parece una mezcla, un conjunto de enfermedades, todas terribles y dolorosas, y ya hay al menos una víctima, y hay algunos medios que están diciendo que en realidad hay 2, pero que la tienen guardada para ver si es que, digamos, lo pueden controlar y no dar esa noticia hasta que esto haya sido completamente blindado. Lo bueno es que por lo menos la trazabilidad hasta ahora ha dado resultado y que no hay otras personas que hayan dado positivo en su círculo cercano. O sea, y a mí lo que me preocupa de esta peste bubónica, porque efectivamente hoy día es mucho más controlable que cuando dejó la hecatombe a nivel mundial. Lo que me preocupa es que depende mucho de nosotros. Y yo me puse ahí a googlear y encontré con una entrevista que da el médico especialista en salud global. El 7 de agosto se la hace en el doctor Esteban Ortiz. Y él dice lo siguiente, que me hizo mucho sentir, me dio más miedo aún. Porque él dice, el problema es que los que portan la enfermedad, estamos hablando de la peste bubónica, cada vez están más cerca de nosotros, porque la ciudad se expande, gente que caza carne de monte, las prácticas humanas nos ponen en peligro. Creo que eso, ¿y por qué me interesó destacar esta frase? Porque siento que vuelve a la base de lo que hablamos cuando recién empezábamos a hablar del COVID-19. A esta base de que efectivamente nuestro sistema de alimentación, la forma en que estamos viviendo, cómo estamos invadiendo otros lugares, cómo estamos tomando todo como terreno de vivienda, finalmente nosotros mismos nos estamos poniendo en peligro. Entonces, siento que en esta pasada, ya que Lama entraba como el mundo de la conspiración, siento que lo peor es que nosotros mismos nos conspiramos en contra nuestra. Si nosotros tomáramos cuidado, esta peste bubónica hoy día no podría hacernos nada. Y muy breve, hoy día fue mi día de salir a hacer trámites a 2 bancos, estuve mucho rato en fila y parece que la moda es andar con la nariz fuera de la mascarilla, parece que la moda es no tomar distanciamiento físico. O sea, de verdad la gente no está entendiendo absolutamente nada. Por eso quise destacar esta frase, porque sí creo que nosotros estamos destruyendo la humanidad. Me quiero tomar del punto que hablabas tú, Mike, con respecto a nuestros hábitos como seres humanos, que tiene que ver con las creencias también. Lamentablemente, igual Mongolia ha tenido hartos brotes últimamente de peste bubónica, o sea, no es algo extraño. De hecho, me quiero sumar a lo que tú decías, porque el año pasado murió una pareja justamente en Mongolia, porque ellos consumieron el riñón crudo de una marmota, porque se supone que es un remedio para la buena salud. Por lo tanto, ¿cómo vamos a nosotros como humanos? Y yo entiendo que son merecemos distintas, allá probablemente sí sea parte de su creencia, que sea muy normal, pero yo creo que ya hoy día tiene que haber una cuestión, una mancomunión transversal de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer. De hecho, es una bacteria, afortunadamente no es un virus, por lo tanto el contagio pareciera ser un poquito más difícil, por así decirlo, además que estamos hablando de una enfermedad bien endémica. Claro, pero mira, saltar de persona en persona. Sí, acá les tengo un dato de su querida OMS, que dice que... ¿Qué dijo? Bueno, la OMS dice... no, ellos entregan un dato. Ellos dicen que es una enfermedad efectivamente reemergente,
y que está contagiando entre 1.000 y 2.000 personas por año. Y de hecho que esto no solamente se da en China, sino que también han habido casos en Brasil, en oeste de Estados Unidos, donde hay, por ejemplo, estos perros de pradera que también portan las pulgas, que a través de las pulgas se genera este contagio, y también en Medio Oriente. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en la forma, en cómo, imagínate, cómo nos estamos relacionando con los animales, el cuidado que tenemos, la deforestación, la no invasión de sus espacios, porque nosotros como humanos estamos, como tú bien decías, Michael, ocupando sus terrenos. Entonces, ¿qué esperamos si estamos también consumiendo animales crudos? Si efectivamente el coronavirus fue por este consumo del murciélago, también hay tirón de oreja, porque claro, ojalá que las culturas también un poco empiecen a través de sus leyes, como lo hizo China, que prohibieron por ley consumir carne de perro y gato. Ojalá que los gobiernos a través de sus leyes vayan regulando esto de alguna manera también. Absolutamente. Bueno, es de esperar que estas cosas nos sirvan de lección y que hoy día estas noticias y confinamiento nos sirvan precisamente para hacer un balance de qué cosas deberíamos erradicar completamente, muy exóticas que nos pecan ciertas culturas. Y atención, queridos amigos, llegó el momento. Vamos a abrir el espacio de Proyecto OVNI, en donde vamos a revisar ya este registro que es realmente impresionante y que tiene de cabeza a todos los ufólogos tratando de ver de qué puede tratarse semejante avistamiento. Pero antes, quiero pasarle un dato. ¿Qué dato? Datazo. Porque ustedes saben que nuestro sitio www.lared.cl está muy activo, ¿cierto? Y ojo, no solamente sube los programas como este, que son todos los que cuentan nuestro canal, sino que tiene contenido propio. Hace entrevistas, reportajes, tiene su propio contenido, su propio canal en sí mismo. Y hace muy poco entrevistó a quien debe ser uno de los más grandes referentes del tema de la ufología a nivel mundial, como es Sixto Paz. Él está en una categoría muy diferente. Él no es meramente un investigador de terreno, sino que él también está en la categoría de ser un contactado, de que ha tenido la posibilidad de visitar estas naves, de hablar con sus tripulantes, y sus mensajes han dejado mella desde comienzos de los 80 hasta el día de hoy. Comparto con ustedes parte de esa entrevista a partir de lo que nos contó y lo que nos dice respecto a la actualidad Sixto Paz. Dice así: este año, 2020, se está registrando una oleada de avistamientos ovnis masiva a nivel mundial, es muy cierto. Nunca antes vista. Generalmente se avistaban en lugares específicos, pero este año es en todo el mundo. Y para nada hay que pensar que se trataría de la Estación Espacial Internacional o el tren de satélites de Starlink de Elon Musk, ¿cierto? Que es un trencito de luces, o alguna otra explicación. Así ya que, ingresando a las páginas oficiales correspondientes, puedes saber en qué horarios son visibles y en qué lugares. Se refiere a que tú puedes mapear y ver a qué hora por tu lugar pasan satélites o Starlink y no confundirlos con ovnis. Por otra parte, él dice, y aquí nos metemos en terreno firme, los extraterrestres, con quienes él afirma tener contacto, siempre han estado pendientes de lo que ocurre en la Tierra, y la existencia de esta pandemia es algo que los inquieta y los hace estrechar su cercanía y estar pendientes de cómo avanza todo. Fueron parte de las palabras de Sixto Paz a www.lared.cl, que de alguna manera nos recuerda sobre este tema que hemos llevado en tantas oportunidades, es que cuando hay grandes tragedias o cataclismos, siempre el fenómeno ovni está presente. Ahora sí, queridos amigos, los dejo con este video. Ya vamos a ver en profundidad de qué se trató de este objeto volador no identificado que fue captado en Puerto Aguirre. Atención, a ver y escuchar. Impactante, y la verdad es que cuando salimos esto era algo hermoso la verdad. ¿Camilo? Y un momento en que me destiné a grabar fue impresionante cuando este objeto se hace lo suyo, o sea, se abre, agranda colores. Eso, Camilo, ¿tú tienes alguna posibilidad de describirnos ese momento? O sea, porque tú observas esta, comillas, estrella u ovni o lo que haya sido esta nave, y en algún punto esto se empieza a transformar y a cambiar, empieza a agrandarse. ¿Cómo fue ese instante? ¿Cómo pasó? Ese instante fue, la verdad,
fue muy tedioso para mi persona y para la persona, bueno, para mi madre, que también es una protagonista de esta historia, la señora Irene Mancilla. Bueno, ese momento fue bien raro, la verdad, porque cuando eso se abre es como una orden de bajada de una embarcación. No sé si me entiendes, como cuando una plataforma, una embarcación choca muy fuerte con el cemento, pero predominando el sonido de las cadenas. Predominando el sonido de las cadenas de este objeto. Entonces, una vez que se abre, hace este ruido como por unos 3 segundos y empieza a dar colores realmente extraordinarios, entre naranjo, verde, rojo. En Puerto Aguirre, Camilo es el autor de este registro, está junto a su madre, y donde él nos explica que no es la primera vez que esto ocurre, pero esta vez él logra grabarlo. Ya vamos a ver ese video, para que ustedes entiendan las porque reacciones. Porque habla de colores, Salpate, de colores impresionantes. De hecho, se ven algún tipo, ¿cómo decirlo?, de escrituras o grabados dentro del video, que sí ya se determinó que más allá de la formación de la luz, sí tiene ciertos detalles este objeto, y que genera este sonido como de cadenas que él dice, y que en algún momento la mamá se asusta porque yo le pregunto, dice, ¿este objeto tú sientes que él sabe que tú lo estás grabando? Y me dice, sí, porque cuando estamos en eso se detiene y comienza a acercarse. Tenemos el registro, veamos cómo la mamá en algún momento incluso se asusta producto de esa interacción. Atención. ¡Qué hermoso! Se quedó ahí, mira, se quedó ahí, no. ¿Está debajo de nosotros? Va a avanzar. Ah, no, si avanza yo me meto a mi casa. Esa weá es demasiado grande, se va agrandando. Esa weá no es un planeta ni tampoco es una estrella. No, esa weá es un ovni. Es como un avión ovni, así que estaba volando. Sí, no, pues sí, es lo se mismo. Cambió de lugar y cambió de color. Sí, y ahora se hizo más grande. Es lo mismo que... Se está haciendo más grande, mira, se está haciendo. Está arriba de nosotros, ¿ves? Yo le estoy alumbrando. Grábalo. Oh, mira, se está agrandando demasiado acá mira, mamá, yo lo tengo todo captado, mira. Oh, huevón. ¿Qué huevón es eso? Qué mierda. Oh, la cagó. Se va yendo así. Mira, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia la isla Ken, mira. Se va para allá, mira. Va a caer hacia allá. Está dirigiendo para allá, huevón. Mira esa weá. Mira, ahora está haciendo ese chiquitito, mira. Es increíble. Y tiene colores, mira. Mira, increíble, güey. ¿Yo por qué veo esas weas todas las veces me toca a mí? Tengo a mí igual. Oh, oye, tremendo ¡Ojo! El atentado o semi-atentado que recibió Donald Trump mientras estaba dando un discurso y que tuvo que verse interrumpido. Sí, señor, se inició un tiroteo en pleno atentado y sus guardias fueron a buscarlo y lo sacaron del lugar. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Se viene lo mejor, no se va. ¿Y qué hacían? Porque quedamos pendientes con un avistamiento ovni en Puerto Aguirre, Salpate, ¿cierto? Un segundo, me gustaría hacer un comentario muy pequeño. Por favor. Maestro, a ver. Corríjame si no. Yo no recuerdo nunca, en todos los años que llevo en Asesomo y en el tiempo que hacemos Proyecto OVNI, que alguien haya comentado que la nave o el objeto que vio haya producido un sonido. Eso me llama profundamente la atención, porque mucha gente habla que lo que lo inquieta de ver un OVNI es que no hay sonidos. Absolutamente, querido amigo, tiene toda la razón. Es parte de las características generales de estos avistamientos. Los únicos sonidos que generalmente se asocian a estos registros es como un zumbido, pero incluso eso solamente ha sido testiguado por personas que llegan a una distancia realmente corta del objeto. Incluso hay militares que en el caso muy famoso en Inglaterra, pero que incluso llegaron a tocarlo. Pero en este caso él dice que son como sonidos de cadena. El caso es que en algún momento la mamá se asusta porque el objeto, y yo le pregunto a Camilo, le digo, ¿tú crees que este objeto se da cuenta que tú lo estás viendo? Y me dice, sí, porque en algún momento cuando comenzamos a comentar con él de que podría moverse o hacer cierta cosa, el objeto se detiene
y se hincha, se ilumina y después le empieza a ello a parecer que no solo que está creciendo en luz, sino que se está acercando. Y ahí la mamá quiere meterse a la casa cuando el perro sale que está ladrando y luego sale corriendo y el perro se queda en el porche y de ahí no hay quien lo mueva. Como que también este animal y otros alrededor de 100 reaccionan con respecto a este fenómeno. Claro. La verdad es que el registro es muy impresionante. Esto de que se hincha, que lo hemos llamado de esta forma en esta conversación que tú tuviste con Camilo, que te lo explicó mucho más en Lola Chile, ¿eso es efecto de que se acercó? ¿Es efecto de que se prendieron más luces, a lo mejor como esta nave madre? ¿Efecto de que puede tener navecitas chicas alrededor? ¿O es muy encima para hacer alguna apreciación de ese tipo mientras revisamos el video y escuchamos las impresiones de ellos? Ellos se nota que están bien impresionados. Mira, como ellos no le hacen un acercamiento y el fenómeno de la intensidad lumínica no tiene que ver con el diámetro del objeto que está en el centro, yo creo que tal como lo dice Camilo, como la impresión que él le dio, es que primero le hace como si el objeto se hace notar más ante este par de testigos que es Camilo y su mamá. Y luego de eso, en la confianza, por así decirlo, comienza a acercarse tímidamente, pero lo suficiente para que ellos noten de que este objeto que se ha detenido comienza un poco a abalanzarse sobre ellos, así ellos lo perciben, y ahí es cuando la mamá dice no, ahora me voy a meter a la casa porque ahora me da miedo, y de ahí el objeto recula de cierta manera, vuelve a su estado original y continúa su trayectoria por varios minutos. Ahora, ellos mismos dicen, yo esta vez lo pude grabar, no lo había visto antes, pero sí muchos habían visto este objeto. Ahora quedó descartado, ya se hizo todo el rastreo aeronáutico, no habían aviones, no habían zeppelines, no habían helicópteros, y un dron no era, por la distancia, por el tamaño, y que no cuenta con las luces que por ley tiene que tener un objeto manipulado por un ser humano desde tierra, y claramente no es ninguna aeronave conocida, y dado el comportamiento que tiene, que parece ser un objeto sólido, con ciertos rasgos, ciertas marcas, ciertos dibujos dentro de la luz, eso también lo hace muy característico. De hecho, algunos lo han comparado con ovnis vistos de historia y en otras locaciones, que se parece a un símbolo de lo que algunos llaman los humitas. Es un nombre que se le da, digamos, le han puesto a distintos avistamientos, distintos aparatos, ciertos nombres pintorescos, hay algunos incluso por donde se supone que provienen, pero se parece a uno de esos ovnis en particular, que es uno de las fotografías más impresionantes que hay en la historia de este fenómeno. Ahora, insisto, es uno de los registros más tremendos, y ya como escuchábamos Sixto Paz, que nos dio el portal de la red.cl, y es cierto, hoy día con tanta gente encerrada, con menos gente mirándose en los cielos y solamente el techo de sus casas, la verdad es que el número de avistamientos es similar al del año pasado, con personas teniendo más posibilidades de enfrentarse a los cielos oscuros. Acuérdense que hay cuarentena, la gente está guardada en la noche, y aún así los números van cerca de los 4.000 ya en la mitad del año, 4.000 avistamientos muy importantes. Entonces, bueno, no es menor. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. ¿Y cuántos se logran ver en un año normal? Porque si ya llevamos 4.000 como para... 7.000 en total, más o menos. 7.000. Igual harto. Sí, no, sí, como en el año. Pero ya en mitad del año llevamos 4.000. El año pasado, a esta altura, llevábamos 5.000 y algo, aproximadamente. Pero cada vez son más descarados, digamos. Tremendo, y sumarle a eso también... Sí, no, breve, que sumarle a eso también que hay menos tráfico aéreo y menos aviones volando también, entonces supongo que eso también, a lo mejor abre el espacio para nuevos avistamientos. Oye, tremendo avistamiento, justamente el que nos trajo Salfati. Recuerden, en www.lared.cl y contenido propio donde tú puedes entrar y revisar. Tremendo lo que pasó también, Salfati, en Estados Unidos, ya lo estábamos anunciando hace un rato. Es la noticia del día y tal vez va a ser de la semana, porque el servicio secreto interrumpió conferencia de Donald Trump por tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca. Maestro, ¿lo tuvieron que sacar a Donald Trump en media conferencia? Sí, mira, ahí está, el momento justo. Ahí le dicen, tenemos que interrumpir, tenemos que sacarlo porque está habiendo un tiroteo en la cercanía. Están en la Casa Blanca. Alcanzó a dar 3 minutos de conferencia y él se va. Solo 3 minutos, no duró nada la conferencia. El problema es que Donald Trump, obviamente, en donde tiene que hacer una demostración constante de aquí hasta noviembre, y tiene que demostrar, no sé, valentía, plomo frente a estas situaciones que se le han venido tan complicadas, a los 8 minutos vuelve y termina la conferencia, pero refiriéndose con respecto al tiroteo que interrumpió su discurso. Pero obviamente esto es algo que se sube, está bien delicado igual, o sea, estar disparando en Washington, que no es menor. Sí.
Además, sobre todo la cercanía del sector de la Casa Blanca, que es como se conoce como de Mall, donde está ya ni me acuerdo ya. ¿Sabe qué? Pasó hace tanto tiempo que no me acuerdo. Oye, ¿está en peligro Donald Trump, Salfate? Te lo pregunto así al hueso. Quiero saberlo todo eso después de la pequeña pausa. No se vayan, seguimos con Así Somos. Salfate, ahí estamos viendo justamente este video de cuando está en esta conferencia. Tú ya decías, 3 minutos alcanza a dar de conferencia y se va porque hay un tiroteo. De hecho, contaban, medios de comunicación, Monti, Lama, decían que fue acordonado de inmediato todo lo que es la Casa Blanca. Ahí lo que estamos escuchando son los disparos de los fotógrafos, ¿cierto? Sí. Ahí se va. Claro. Ahí se fue, ahí se está yendo, pasa un rato, efectivamente, se va, lo llevan por resguardo, por precaución, y ahora vuelve. Vamos a escuchar lo que dice. So thank you very much. Sorry for that. There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their... Sí, impactante. Todos los reporteros de prensa quedaron bien impresionados porque nadie entendía nada. Alguien le susurró algo al oído, lo sacaron rápidamente. De hecho, si se fijaron en la actitud de Donald Trump, él estaba como bastante tranquilo, solamente reaccionó a salir y luego volvió. Y él comentaba un poco la situación y es un poco lo que consigna BioBioChile.cl, que subió hace un ratito la noticia. Y él decía, los agentes del orden le dispararon a alguien, parece ser el sospechoso, y el sospechoso ahora está en camino al hospital. También Trump dijo que no sabía sobre la identidad de este personaje, que no tenía mayor información, pero él dice que puede que no haya tenido nada que ver conmigo, y recalcó que este incidente tuvo lugar en el exterior del perímetro de la Casa Blanca, y él dice, yo creo que él no transgredió nada, estaba relativamente lejos. Yo no sé si esto para bajarle a la situación o efectivamente se trataba de una reacción prematura a quizás algo que pudo haber sido aún mayor desastroso. Pero finalmente no pasó nada. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Ustedes creen que Donald Trump está en inminente peligro? Yo creo que es súper conveniente que esté en inminente peligro en este momento, tomando en cuenta cómo está toda la elección. Oye, ahí está. Nuevamente hablando de la elección, justamente de lo que va a venir, de lo que va a pasar. Donald Trump, que lo podríamos juntar de alguna forma con lo que había pasado en las explosiones. Muy breve, Salfate, no quiero irme sin la pregunta. ¿Está en inminente peligro? Hay algunas personas que lo afirman antes de la pandemia. A comienzos de año se recalcó, no tiene que ver esto incluso tanto por su mala gestión política, sino contra los poderes fácticos que este hombre ha estado combatiendo durante los últimos meses. Juntándole su mala gestión como presidente, podrían de ahí justificar de cualquier lado algún tipo de atentado y usar un chivo expiatorio para aquello. Según algunos psíquicos, dicen que no termina, porque se manda un desastre o porque alguien lo quiere asesinar. Vamos a ver. Oye, tremenda agenda internacional que hemos tenido hoy día, pero felicitaciones, porque ahora estamos haciendo acá en pantalla el nuevo ganador de nuestro concurso. Ya sabes, tú que ganaste puedes elegir entre una Play 4 más el FIFA 20, un scooter eléctrico o el premio en efectivo de 250.000 pesos. Felicitaciones, y ustedes que no ganaron, no voy a tener nunca por supuesto participando, no, pues hay más concursos. Oye, tremendo programa, de verdad, gran contenido, tremenda agenda internacional, y se viene una semana completísima. Ya mañana nos va a acompañar Carlitos Gutiérrez para analizar estos puzzles policiales. Nos reencontramos mañana a la medianoche, equipo. Chao. Abrazo, amigo. Nos vemos, muchachos. Que estén muy bien. Qué bueno que estamos de vuelta, Michael.